Continuamos en el curso de Geopolítica y estamos en el tema 2 del módulo 2, el marco jurídico internacional de los conflictos armados. Vamos a ver esta segunda parte. La protección de las víctimas. Como hemos indicado anteriormente, la protección de las víctimas se regula principalmente en el llamado Derecho de Ginebra, esto es, los 4 convenios de Ginebra y sus respectivos protocolos adicionales. En este sentido, de acuerdo con el principio de distinción, la población civil y las personas fuera de combate no pueden ser objeto de ataques y deben ser respetadas, protegidas y asistidas. Las principales garantías de la población civil son las siguientes. A. No pueden ser objeto de ataque y no tienen derecho a participar en las hostilidades. B. Obligaciones de respeto, trato humano, no discriminatorio, respeto de la vida, integridad física y psíquica, y garantías en caso de detención o enjuiciamiento, el artículo 3, común a los convenios de Ginebra. Y en su punto C, se habla de las obligaciones de protección y asistencia, con carácter general a toda la población civil y protección específica de ciertas categorías de personas. Por el contrario, los llamados prisioneros de guerra pueden ser internados sin ningún procedimiento judicial o administrativo en particular, pero deben ser liberados y repatriados de inmediato tras el fin de las hostilidades activas. Se consideran prisioneros de guerra los combatientes que caen en poder de una parte adversa en un conflicto, sin importar si son miembros de las Fuerzas Armadas regulares o irregulares o si son participantes de un levantamiento en masa. Durante su internamiento, los prisioneros de guerra gozan de un régimen detallado de derechos y protecciones que constan en el Convenio de Ginebra, el tercero. Entre otros, tienen derecho al trato digno y humano, así como derechos de comunicación. En cuanto a la protección específica de ciertas categorías de personas, podemos distinguir entre las siguientes: heridos, enfermos y náufragos, personal sanitario y religioso, mujeres, niños y periodistas. Hablemos de ellos. Heridos, enfermos y náufragos. Los heridos, los enfermos y los náufragos deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias y donde sea que estén. Se refiere a toda persona que por enfermedad, trastorno o accidente necesite socorro o asistencia y se abstenga de todo acto de hostilidad. Por un lado, existe una obligación de respeto, es decir, el deber de abstenerse de cometer ataques, abusos u otros actos que puedan causar peligro o daños. Por otro lado, entraña una obligación positiva de amparar a las personas, de que se trate y de proteger activamente sus derechos. Esta obligación de proteger se traduce en que cada una de las partes en conflicto debe buscar, recoger y evacuar a los heridos, los enfermos y los náufragos del lugar de las hostilidades. Además, las partes beligerantes deben tratar a los heridos, los enfermos y los náufragos con humanidad, y en la medida de lo posible deben prestarle la asistencia médica que necesiten sin distinción ni prioridad alguna que no esté basada en criterios médicos. Y del personal sanitario y religioso diremos que, al igual que los enfermos y heridos, el personal destinado exclusivamente a actividades sanitarias y religiosas debe ser respetado y protegido en todas las circunstancias. En particular, no deben ser amenazados ni obstaculizados durante sus actividades y se les debe proporcionar todo el apoyo y la asistencia que puedan requerir. Asimismo, los miembros del personal sanitario y religioso que caigan en poder de una parte adversa no deben ser considerados prisioneros de guerra, sin importar si son civiles o si pertenecen a las Fuerzas Armadas. Finalmente, hay que indicar que el DIH protege no solo al personal sanitario y al personal religioso, sino también las instalaciones, los transportes, los equipos y los suministros sanitarios utilizados con fines médicos. En cuanto a las mujeres, diremos que cuentan con una protección especial, ya que deben ser protegidas, en particular contra la violación, la prostitución forzada y otros atentados contra su dignidad y libertad sexual. También serán atendidas con prioridad las mujeres embarazadas y las madres de niños de corta edad. La cuestión de las mujeres en los conflictos armados se desarrollará en profundidad en el tema 4, en el apartado 5 que hablaremos. Y de los niños diremos que también son objeto de una protección especial en los conflictos armados. En primer lugar, se establece la prohibición del reclutamiento de niños menores de 15 años. Si bien el protocolo facultativo a la Convención de Derechos del Niño del 2000 elevó dicha edad a los 18 años. En segundo lugar, si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el conflicto armado, los niños serían
mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, salvo en los casos de familias detenidas, las cuales se tratarán como unidad familiar. En cuanto a los periodistas, pues diremos que los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados civiles en virtud del DIH y serán protegidos como tales, a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil. Esto quiere decir que perderán su condición de civiles en el caso de que participen directamente en las hostilidades. El DIH no confiere a los periodistas el derecho a acceder a las zonas o a las personas afectadas por un conflicto, pero, en principio, les otorga los mismos derechos y les impone las mismas restricciones que a los civiles comunes. Si están formalmente acreditados ante las Fuerzas Armadas como corresponsales de guerra, estos periodistas siguen siendo civiles, pero tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra si son capturados. La cuestión de los medios de comunicación y los conflictos armados será estudiada en el tema 4. Aplicación y cumplimiento del DIH. En relación con la aplicación y el cumplimiento del DIH, existen mecanismos específicos de ejecución y garantía propios del DIH, y existen también mecanismos generales de aplicación y garantía del derecho internacional. En cuanto a las cláusulas y mecanismos específicos del DIH, tenemos que comenzar por la obligación de respetar y hacer respetar el DIH que recae en las partes del conflicto. Esta obligación se deriva del artículo 1 común a los convenios de Ginebra y del artículo 1 del protocolo adicional, parte primera. La obligación de respetar y hacer respetar el DIH comporta los siguientes compromisos. A. Adoptar normas internas e impartir las órdenes e instrucciones necesarias. B. Difundir el DIH e incorporarlo al currículum militar. Y C. Prevenir y sancionar las infracciones graves. Además, existen dos mecanismos específicos recogidos en el protocolo adicional, parte 1, como son la designación de las potencias protectoras y la Comisión Internacional de Encuesta. Las potencias protectoras tienen la finalidad de garantizar el cumplimiento de los convenios de Ginebra y del protocolo, además de realizar tareas de buenos oficios, mediación y control. Por su parte, la Comisión Internacional de Encuesta estará integrada por 15 miembros independientes y se encargará de llevar a cabo una investigación sobre aquellos hechos que puedan ser constitutivos de infracciones o violaciones graves de los convenios o del protocolo. Sin embargo, a día de hoy, esta comisión solo ha sido utilizada en una ocasión, para investigar el incidente que afectaba a una misión especial de la OSCE, en Ucrania, el 23 de abril del 2017. Asimismo, en el ámbito de la aplicación y garantía del DIH, no podemos olvidar el singular papel que juega el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. Junto con los mecanismos específicos, existen mecanismos generales de aplicación y garantía del derecho internacional. En este sentido, el Estado es responsable de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, esto es, de la violación de una obligación internacional, incluyendo las obligaciones del DIH. Así, el Estado será responsable de la actuación de sus órganos y agentes, no solo de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de las agencias de inteligencia, agentes estatales del JURE, sino también de las personas que estén facultadas por el derecho interno para ejercer atribuciones del poder público o bien las personas que actúen por instrucciones o bajo el control del Estado, como los contratistas militares y de seguridad privados, agentes estatales de facto. Cuando se infringe el DIH, el Estado responsable tiene el deber jurídico de reparar a las víctimas de tales violaciones. Las víctimas de violaciones graves del DIH tienen el derecho de recibir una reparación que, según la gravedad de la infracción y las pérdidas o los daños causados, pueden adoptar varias formas, como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. La violación de las normas del DIH también puede dar lugar a la responsabilidad penal internacional del individuo. El principio de responsabilidad penal individual por crímenes de guerra cometidos en conflictos armados, tanto en CAI como en CANI, se reconoce en numerosos tratados del DIH, así como en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El CICR, en pocas palabras, ¿qué es? El CICR es una organización neutral, imparcial e independiente, que brinda protección y asistencia humanitarias a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia y promueve el respeto del DIH.
¿Cuál es su misión principal? El CICR tiene como misión 1. Prevenir las violaciones del VIH a través de una presencia operacional, el diálogo y la difusión del VIH. 2. Adoptar todas las medidas posibles para poner fin a las violaciones en curso del VIH y para impedir que vuelvan a cometerse. Y 3. Participar en un proceso continuo para reafirmar y fortalecer el VIH. ¿Dónde opera? El CICR tiene su sede en Ginebra y cuenta con delegaciones regionales y misiones en más de 80 países. Derechos humanos en situaciones de conflicto. Durante las situaciones de conflicto armado también se aplican las garantías de los derechos humanos. Dado que las obligaciones de derechos humanos se derivan del reconocimiento de los derechos inherentes en todos los seres humanos, y ya que estos derechos podrían verse afectados tanto en tiempo de paz como en estado de guerra, el derecho internacional de los derechos humanos, el DDH, se sigue aplicando en las situaciones de conflicto armado. El DDH se basa en la dignidad intrínseca del ser humano y fue concebido para limitar la acción del Estado. Por tanto, se considera que el DIH y el DDH son fuentes complementarias de obligaciones en situaciones de conflicto armado. Si bien estas ramas del derecho coinciden en muchos aspectos, existen en ellas diferencias significativas. El DDH se aplica independientemente de si existe un conflicto armado o no. Sin embargo, en circunstancias de emergencia pública, el DDH permite la suspensión de ciertos derechos y libertades en la medida en que lo requiera la gravedad de la situación. Por ejemplo, durante un conflicto armado o una catástrofe natural, un gobierno puede lícitamente restringir la libertad de circulación, a fin de proteger a la población de las zonas afectadas y facilitar las medidas gubernamentales destinadas a restablecer la seguridad pública, la ley y el orden. Por el contrario, las normas y los principios del DIH no pueden suspenderse. Por otro lado, mientras que el DIH es de cumplimiento obligatorio para todas las partes en un conflicto armado, incluidos los grupos armados no estatales, el DIH establece obligaciones fundamentalmente para el Estado. Resumiendo, el DIH y el DIDH. El DIH. Protección de las víctimas en los conflictos armados y reglamentación de los métodos y medios de combate. El DIDH, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. El DIH, aplicable únicamente en situaciones de conflicto armado. El DIDH, aplicable en todo momento, tiempo de guerra y paz. El DIH, las normas no pueden suspenderse, y en el DIDH, posible suspensión de ciertos derechos en situaciones de emergencia. Y por último, el DIH, obligaciones de todas las partes en conflicto, y el DIDH, obligaciones fundamentalmente para el Estado. La relación entre el derecho internacional humanitario, DIH, y el derecho internacional de los derechos humanos, el DIDH. Como venimos indicando, ambos conjuntos normativos comparten el objetivo de proteger a todas las personas y se basan en los principios del respeto por la vida, el bienestar y la dignidad humana de la persona. Ahora bien, resulta necesario determinar cuál es la relación que existe entre ambos. En principio, la regla general es que el DIH y el DIDH deben aplicarse simultáneamente a la misma situación y sus respectivas disposiciones servirán de refuerzo y complemento entre sí. Sin embargo, la aplicación simultánea de ambos cuerpos normativos puede ser compleja en algunas ocasiones. Por ello, existen diversos principios que pueden ayudar a aclarar dicha aplicación. En primer lugar, las disposiciones pertinentes por lo general se concilian mediante el principio del lex specialis, el cual establece que una norma formulada más específicamente para una situación en particular, el lex specialis, prevalece sobre otra que sea antagónica y más general, el lex generalis. Por consiguiente, la CIJ ha determinado que la prueba para determinar lo que constituye una privación arbitraria de la vida en el contexto de las hostilidades es tarea del DIH, que es la lex specialis, específicamente formulada para regular este tipo de situaciones. En segundo lugar, es posible que algunas cuestiones estén reguladas únicamente por una de estas ramas del derecho u otra, como ya indicó la CIJ en 2004.
Es el caso de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. Sin embargo, existen ciertos ámbitos en los que el DIH y el DIDH difieren sustancialmente, como por ejemplo en el derecho a interponer recurso y el derecho individual a recibir reparación. En este caso, el DIH no reconoce el derecho a interponer recurso en forma individual a nivel internacional, pero los principales tratados de derechos humanos contienen un mecanismo para presentar quejas individuales y reconocen el derecho a una investigación y a recibir reparación adecuada. Por tanto, ha sido jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos la que ha comenzado a influir en la interpretación del DIH. En la actualidad, los debates se centran en propiciar una mayor sensibilización sobre la aplicación de los derechos humanos en los conflictos armados.